Hola chicos, seguimos con las leyes de Newton. Vamos a repasarlas un momentito, las tres leyes de Newton que son la base de la física. Primera ley de Newton, principio de inercia. Nos dice que todo cuerpo tiende a seguir en estado de movimiento rectilíneo uniforme o en estado de reposo mientras sobre él no actúe una fuerza neta que lo obligue a cambiar de estado. ¿Qué quiere decir esto? Que si un cuerpo no experimenta ninguna fuerza y está parado, seguirá parado. Y si un cuerpo se está moviendo y no experimenta ninguna fuerza, no se para. Seguirá moviéndose con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con la velocidad que tenga en ese momento y en línea recta. ¿Vale? Pero lo mismo que pasa cuando no afecta ninguna fuerza al cuerpo, pasa cuando el cuerpo está en equilibrio, es decir, cuando la suma de todas las fuerzas que le afectan da cero. Si la suma de todas las fuerzas que afectan a un cuerpo da cero, es lo mismo que si no hubiera ninguna fuerza. Entonces, si está parado, seguirá parado. Si se mueve, seguirá moviéndose, pero con movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, velocidad constante, sin aceleración. ¿Vale? Si ese cuerpo, para que ese cuerpo se pare o para que ese cuerpo gire, será necesario aplicarle alguna fuerza. Si no se le aplica ninguna fuerza, siempre va a seguir en línea recta. Es lo que le pasa a un astronauta si se suelta de su nave en el espacio donde no hay gravedad y tiene una velocidad, imaginaos que de 5 metros partido segundo. Pues seguirá moviéndose en línea recta eternamente a 5 metros partido segundo y nunca parará, porque no habrá ninguna fuerza que lo pare. Hasta que no haya una fuerza que lo pare, seguirá a 5 metros partido segundo en línea recta siempre. Segunda ley de Newton, ley fundamental de la dinámica. Nos dice que la aceleración producida en un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él. Y la constante de proporcionalidad es la masa del mismo. ¿Qué quiere decir? Muy fácil. Quiere decir que fuerza es igual a masa por aceleración. Eso es lo que dice la segunda ley de la dinámica, la ley fundamental de la dinámica. Es decir, que si yo aplico una fuerza a un cuerpo, le voy a provocar una aceleración, que va a ser en la misma dirección y sentido que la fuerza que he aplicado. Y os daréis cuenta que si aplicamos la misma fuerza a un objeto con poca masa y a un objeto con mucha masa, vamos a lanzar más lejos el que tiene menos masa, ¿verdad? No es lo mismo empujar con una fuerza una pelota que empujar con la misma fuerza un saco de patatas. No es lo mismo. Con lo cual la aceleración que se va a producir va a ser mayor cuanto más pequeña sea la masa. ¿Vale? Y la tercera ley de Newton es el principio de acción y reacción. Todos hemos visto cómo los calamares, por ejemplo, se mueven expulsando agua a presión por un sifón que expulsa el agua hacia atrás y ellos salen lanzados hacia adelante. También lo hemos visto con un globo cuando se nos desinfla, que sale disparado, y sale moviéndose justamente en sentido contrario por donde sale el aire. Y ese mismo principio lo tienen los aviones. Los gases del avión empujan hacia atrás y el avión sale impulsado hacia adelante. Bueno, eso es debido al principio de acción y reacción que descubrió Newton, como bien sabéis. Decía Newton que cuando un cuerpo actúa sobre otro, es decir, acción, da lugar a una reacción del segundo cuerpo hacia el primero en sentido contrario del mismo valor. Por ejemplo, si yo empujo con la mano la pared, ¿vale? La pared también aprieta contra mi mano, con una fuerza igual de grande que la que yo aplico a la pared. Cuanto más fuerte apriete la pared, más fuerte apriete la pared sobre mi mano. Y son fuerzas iguales, pero de sentido contrario. Vale. Si sobre un cuerpo aplicamos una fuerza F, dicho cuerpo nos responde con otra fuerza igual y de sentido contrario. Y la llamamos menos F. ¿Bien? Pues vamos a ver esto como esta ley de Newton, cómo las podemos utilizar en problemas. Y lo vamos a ver de la siguiente manera.
Primer problema, dice, un hombre empuja un objeto de 200 kilogramos con una fuerza de 400 newtons. ¿Qué aceleración provocará en el cuerpo? Primero hacemos el dibujo, el cuerpo, la masa, 200 kilogramos, y la fuerza, ¿vale? Entonces, aplicamos la segunda ley de Newton, que ¿qué dice? Fuerza igual a masa por aceleración, importantísima. Esta hay que sabérsela muy bien. Entonces, fuerza igual a masa por aceleración, ¿cuánto vale la fuerza? 400. ¿Cuánto vale la masa? 200. La aceleración entonces es 400 partido de 200, 2 metros partido segundo cuadrado, ¿vale? La aceleración que le va a provocar esa fuerza a ese cuerpo. Fácil, ¿verdad? Vamos a un segundo problema. Este problema dice, dos niños empujan una caja de 50 kilogramos con fuerzas de 400 newtons y 200 newtons respectivamente, durante 4 segundos. Vale. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dibujar las fuerzas. Este es el cuerpo, ponemos la masa dentro, si nos parece, y las dos fuerzas, F1 y F2. F1 vale 400 newtons, F2 vale 200 newtons. Vamos a calcular la fuerza de resultante. Resultante es igual a F1 más F2. Como las dos van en el mismo sentido, los dos niños empujan en el mismo sentido, pues la sumamos, las dos tienen el mismo signo. Si un niño empujara para un lado y el otro para el otro, la restaríamos. Sería 400 más menos 200. Total, que tenemos una resultante que son 600 newtons, ¿vale? Un cuerpo de 50 kilogramos que es empujado con una fuerza de 600 newtons. ¿Qué aceleración provocará en el cuerpo? Bueno, pues igual que hicimos antes, aplicamos la segunda ley de Newton, que dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Y en este caso la fuerza que afecta al cuerpo es R, la resultante, que es la suma de todas las fuerzas que le afectan. Con lo cual, resultante es igual a masa por aceleración. 600, que es la resultante, es igual a 50, que es la masa por aceleración. Aceleración es igual a 600 partido 50, 12 metros partido segundo cuadrado. Esta sería la aceleración que aplicarían los niños. ¿Vale? Una vez que tenemos la aceleración, pues podríamos hacer más cosas con ella. Podríamos decir, bueno, ¿y qué velocidad alcanzaría al cabo de los 4 segundos? Pues esto es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cogemos la fórmula de la velocidad, sustituimos y ya está. Y tenemos la velocidad que alcanzaría. ¿Qué espacio recorrería? Pues ponemos la fórmula del espacio, sustituimos los datos y sabríamos el espacio que recorrería la caja. ¿Bien? Problema 3. Un coche de 1000 kilogramos acciona a la vez el motor y el freno. Cosa que no se debe hacer. Pero vamos a ver qué pasaría. El motor le da una fuerza hacia adelante de 500 newtons. De 5000 newtons. Y el freno una fuerza hacia atrás de menos 5000 newtons. Es decir, esta fuerza y esta valen lo mismo, pero de sentido contrario. Lo primero que nos pregunta es, ¿cuál será su fuerza resultante? La fuerza resultante es igual a F1 más F2, la suma de las fuerzas que afectan al cuerpo. Es decir, 5000 más menos 5000. ¿Y cuánto da? 0. 0 newtons. ¿Qué quiere decir 0 newtons? Pues que el sistema está en equilibrio. El sistema coche está en equilibrio. ¿Qué significa que está en equilibrio? Que la suma de todas las fuerzas que le afectan da 0. Y se va a comportar como si no hubiera ninguna fuerza. Y si no hay ninguna fuerza, nos pregunta, ¿qué aceleración provocará en el cuerpo? Pues si no hay fuerza, no hay aceleración. Con lo cual, aceleración 0. Como la resultante es 0, la aceleración será 0, porque fuerza es masa por aceleración. Masa por 0, 0. O sea, si la fuerza es 0, la aceleración va a dar 0 siempre. ¿Vale? Y dice, ¿qué le sucederá al coche? Si el coche no tiene ninguna aceleración, si el coche no tiene ninguna fuerza, ¿qué le sucederá? Recordamos la primera ley de Newton, que dice que si un cuerpo no experimenta ninguna fuerza, mantendrá su estado de movimiento. Es decir, si está parado, seguirá parado, y si está moviéndose, seguirá moviéndose con movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, con velocidad constante y en línea recta. ¿Vale? Entonces, si está parado, seguirá parado, y si se mueve, lo hará en línea recta y a velocidad constante, con un movimiento rectilíneo uniforme. Lo que no va a tener es aceleración, porque la aceleración es 0. ¿Queda claro? Muy bien, pues hasta aquí.
Hasta otro día, chao.